Buenas noches, compañeros y profesor. El día de hoy, mi persona y mis compañeros les estaremos desarrollando lo que es el caso práctico como opinión legal del conflicto internacional del derecho privado entre la empresa Enigma como acreedor y Mochales como deudora. Con respecto al capítulo 1, corresponde a lo que es el marco teórico. Las partes acuerdan que en caso de conflicto, solucionar el mismo bajo los principios UNIROI 2010, debido a que estos tienen como propósito interpretar o complementar instrumentos internacionales de derecho uniforme, así como también se estipula apegarse al reglamento de arbitraje de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, también conocido como CIMA, debido a que el mismo ofrece servicios en lo que es la resolución arbitral de controversias en materia civil y mercantil. Y por último, se utilizan algunos artículos del Código Civil de la República de Panamá, debido a que es en este país donde se desarrolla el conflicto entre las partes. Ahora, correspondiente al caso, sobre la explicación de lo que está sucediendo, bueno, eso se va a tratar en el capítulo 2. Referente a los antecedentes, Ignima S.A. es una empresa panameña dedicada a la hostelería que cuenta con importantes propiedades en Isla Colón, dentro de las cuales se encuentra el Hotel Changuinola Palace, que es el hotel que actualmente está en disputa en este caso. Enigma S.A. ha decidido ofrecer a Monchales Comfort S.A. que opere dicho hotel, ¿verdad? Esta empresa es española, Monchales, y tiene su domicilio en Gijón, España. Esta cuenta con una amplia experiencia en administración de hostelería en las Islas Canarias, Marbella, Miami, Cancún y Varadero. Referente a la negociación, bueno, trató de redactar un contrato que es de franquicia hotelera entre Enigma y Mochales, en el cual se establezcan los beneficios que ambas partes pretenden, ¿verdad?, lograr. Este tipo de contrato iba a tener una duración de 7 años, en el cual establece las condiciones ya sea de gestión, los plazos, las ganancias mínimas, la cláusula penal, la fuerza mayor, la excesiva onerosidad, la imposibilidad sobrevenida, también como el incumplimiento contractual y las consecuencias, entre otros temas. Mochales, bueno, procederá de alguna forma, lo hizo, digamos, en la facturación de todos los servicios del resort, y Enigma pretende un porcentaje en los beneficios a cobrar mensualmente, para lo que exige las correspondientes garantías y una participación en la empresa de Mochales de un 7%, con presencia de un miembro de Enigma en su consejo de administración. Por su parte, Mochales se interesa porque las instalaciones que reciben estén en perfecto estado y se le permita cambiar los logos y la publicidad del hotel. También como que todo, digamos, toda su estructura esté apegado al código que ellos tienen, que se llama Código de Estilos Mochales, que fue creado en el 2018. Entonces, esa fue como la negociación que se pretendía en ese momento con el contrato entre ambas partes. Luego, con respecto a los hechos, se dan tres principales hechos. El primero es, bueno, posterior al año de entrada en vigencia del contrato, la empresa Mochales se ve envuelta en una serie de escándalos internacionales respecto al mal manejo de otro hotel famoso que ellos manejaban antes, en el cual se logró demostrar que existió una administración muy fraudulenta y conspiración de evadir impuestos sobre las ganancias. Ante esta situación, Enigma empieza a dudar, ¿verdad?, de los servicios que se estaban, o sea, que estaba dando Mochales al hotel Changuinola Palace, y descubrió que se manejaba una doble facturación respecto al monto de habitaciones, lo cual es contrario a la política que estipula Enigma y de lo que ellos pretendían, ¿verdad? El segundo hecho es que se le notifica a Mochales y este aduce que Enigma no se ve afectada por esas políticas de precios, ya que siempre ha recibido ganancias mínimas. Entonces, alega que si no usaba esas políticas el negocio no hubiera sido rentable, ocasionando una posible excesiva onerosidad sobrevenida, y también de que esa situación fue detectada por Enigma desde el tercer mes de operación. Entonces, ese es el segundo hecho importante que se da con esa situación. El tercero fue que, bueno, el mundo fue el blanco de una pandemia que congeló, ¿verdad?, la demanda hotelera y afectó el turismo a nivel mundial, y que redujo los ingresos de Mochales claramente a cero,
por lo que desde hace 5 meses esta empresa no ha logrado hacer los pagos y se teme que incluso abandone el país, dejando deudas de su operación y aproximadamente unos 200 empleados afuera, desempleados, porque, o sea, que van a ser tentados a iniciar posiblemente no solamente acusaciones contra Munchales, sino también muy posiblemente contra Enigma. Ahora para el capítulo 3 vamos a analizar y a utilizar el modelo CREAC para este caso. Como parte de las otras conclusiones, tenemos que además de buscar eliminar el contrato debido a la mala administración y doble facturación por parte de la empresa que adquirió la franquicia, se puede dar por finalizado este mismo al alegar que Mochales, debido a la pandemia, dejó de pagar el derecho que la empresa Enigma ha adquirido. Estipulando en el contrato y por tanto puede reclamar y se está privando de ese derecho. Además de ello, la empresa Enigma tiene razones para desconfiar en un futuro, es decir, en Monchales, debido a los escándalos que ya ha tenido en sus hoteles en todo el mundo y en la franquicia adquirida propiedad de Enigma. Además de la certeza de daño de que se sigue incumpliendo con el pago producto de los efectos de la pandemia en el turismo. Relacionado con todo esto anterior, según los principios Unidroit, se puede pedir una garantía de cumplimiento e incluso se pueden solicitar intereses hasta que la empresa, en este caso Monchales, decida pagar. Por otra parte, con respecto a las reglas, se presentan las normas jurídicas utilizadas por la empresa Enigma para justificar el incumplimiento contractual por parte de Mochales. Primeramente, el artículo 7.1.1, definición del incumplimiento, nos dice que es la falta de ejecución por una parte de algunas de sus obligaciones contractuales. Posteriormente se encuentra el artículo 1.7, el cual expresa que las partes deben de actuar de buena fe y lealtad negocial en los negocios internacionales. El artículo 4.8, integración del contrato, expresa que cuando las partes no hayan acordado un término para determinar sus derechos y obligaciones, los mismos se determinan bajo factores como la naturaleza del contrato, buena fe y lealtad negocial y el sentido común. Por último, se utiliza el artículo 3.2.5 dolo, debido a que Mochales incumplió al omitir dolosamente revelar circunstancias que debían haber sido reveladas. Bueno, por otra parte, se toma en cuenta algunos artículos de los principios de Unidroit para explicar por qué la empresa de Mochales debería compensar a Enigma por los daños causados a la imagen de esta empresa. Primeramente, se toma en cuenta el artículo de negociaciones de mala fe. Esta establece que si una parte negocia de mala fe, como sucedió en este caso, será responsable por los daños y prejuicios causados a la otra parte. Seguidamente tenemos a los daños y perjuicios. Esta menciona que si el contrato se anula o no, la parte que causó el daño igual está obligada a resarcir a la otra parte, a Enigma. Luego está el derecho al resarcimiento. Esta establece que el incumplimiento otorga a la parte perjudicada el derecho de resarcimiento. Seguidamente está la reparación integral. Esta menciona que la parte perjudicada tiene el derecho a la reparación integral del daño causado por el incumplimiento de la otra parte. Y luego está finalmente la certeza de daño, que menciona lo que es la compensación por un daño futuro que se cree que se dio en este caso también. En lo que respecta a la explicación, acá podemos ver cómo la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio soluciona un conflicto relacionado al incumplimiento. Este dice que dado el incumplimiento de obligaciones del deudor, el acreedor estaba en su derecho de alegar y solicitar una indemnización monetaria que le permitiera ser compensado por los daños causados por el deudor. Así bien, también tenemos una definición de compensación, la cual es
Modo de distinguir obligaciones vencidas, dinerarias o de cosas fungibles entre personas que son recíprocamente acreedoras y deudoras, que consiste en dar por pagada la deuda de cada uno por la cantidad concurrente. Con respecto a la aplicación, el demandado es responsable ante el demandante debido al incumplimiento que se estipula en el artículo 7.1 de los principios de UNIDROIT en la jurisprudencia comercial internacional. Eso se da debido al hecho de que, la demandada maneja una doble facturación que está súper mal respecto al monto de las habitaciones del hotel, lo cual es contrario a la política del demandante. La demandada no podrá alegar esa posición debido a la infracción que la parte afirma haber incumplido. También la demandada alega que de no haber incumplido la política de facturación, el negocio no hubiera sido rentable para ambas partes, ocasionando una posible excesiva onerosidad sobrevenida. Este argumento se derrota a sí mismo, ya que en el contrato pactado no se estipulaba lo que alega la demandada, lo cual no se actuó de buena fe ni lealtad negocial. Eso se encuentra en el artículo 1.7. También el hecho de que Enigma recibiera sus ganancias mínimas según el contrato en un tiempo determinado, pero dada la pandemia esta dejó de hacerlo, se da un incumplimiento en la política de precios, por lo cual Enigma con respecto al contrato tiene el derecho adquirido y este mismo se está incumpliendo, lo cual según el artículo 7.2.1 puede ser suficiente para dar por finalizado el contrato. Y también, por último, la empresa española ocultó información importante a Enigma, por lo tanto, la empresa Mochales realizó lo establecido en el artículo 3.2.5, que es el dolo de los principios UNIDROIT, al omitir dolosamente revelar circunstancias que deberían haber sido reveladas conforme a criterios comerciales razonables de lealtad negocial, ya que en ningún momento durante la firma del contrato se mencionó las malas acciones que realizó durante la administración en otros hoteles. Por ende, la empresa Enigma no tenía ningún conocimiento de estos. Como parte de las conclusiones finales del modelo CREAC, tenemos que la empresa Enigma también puede romper ese contrato, que es lo que más le conviene, a través de el impago de esa política de precios. Porque recordemos que Monchales estuvo pagando por un tiempo esos pagos mínimos y después, producto de la pandemia, dejó de pagar. Entonces, con respecto a algunos artículos de UNIDROIT nos permiten dar por finalizado lo que son estos contratos. También en esto se menciona en algunos casos que la empresa Enigma puede pedir indemnización por daños y perjuicios, y es tanto así que puede llegar a un punto en que pueda pedir intereses por el impago de esto hasta que se haga este correspondiente pago. Ahora veremos lo que es correspondiente a la opinión legal del capítulo 4. Bueno, como la parte 4, tenemos lo que es la opinión legal para la empresa Enigma. Como la pregunta 1, tenemos que si hay un incumplimiento contractual de la política de precios. Nosotros determinamos que realmente si hay ese incumplimiento, primero que todo, porque si bien estuvo un tiempo pagando esos pagos mínimos, después de la pandemia, esta empresa, Monchales, dejó de pagar a la empresa Enigma alrededor de 5 meses producto de la pandemia. Si la empresa Monchales no o pueda alegar que por casos de fuerza mayor no pudiera hacer esos pagos, tuvo que haber notificado, lo cual no hizo. Entonces nosotros alegamos que sí estaba habiendo un incumplimiento en relación a la política de precios. Es tanto así que algunos artículos de la UNCITRAL nos permiten con respecto a esto dar por finalizado lo que es el contrato, además de que se prevé de que se siga incumpliendo con estos pagos. Bien, con respecto a la segunda consulta que tenía la empresa Enigma sobre la terminación de contrato por escándalos internacionales de la empresa española Mochales, consideramos que sí se puede dar una terminación de este contrato
puesto a que la empresa Mochales siempre actuó de mala fe cuando se negoció y también firmó el contrato con Enigma. Además, hubo un incumplimiento defectuoso por parte de Mochales en el momento de que ésta decidió llevar a cabo la doble facturación en nombre del hotel de Enigma, así dañando la imagen de que tiene esta empresa. También consideramos que la anulación de este contrato se puede llevar a cabo, puesto a que Enigma se puede decir que fue inducida a celebrar el contrato mediante maniobras dolosas por parte de Mochales, puesto que ésta omitió información relevante, por ejemplo, sobre la doble facturación, afectando la imagen de esta empresa. En lo que respecta a la tercera pregunta, consideramos que sí, en caso de que el contrato tenga una terminación anticipada, se debe aplicar la cláusula penal, la cual será parte del reclamo indemnizatorio por falta de incumplimiento de Mochales. Además, para esto se debe trabajar con lo que dice el Código Civil de la República de Panamá, sección sexta de las obligaciones con cláusula penal. Por otra parte, la empresa Enigma cuenta con 3 fundamentos legales que le permiten alegar contra las acciones realizadas por la empresa Mochales. Primeramente, la empresa Mochales actuó de mala fe en el momento de incurrir en un acto ilícito en nombre de la empresa Enigma, violando lo establecido en el artículo 1.7, buena fe y lealtad negocial de los principios UNIDROIT. Seguidamente, la empresa española ocultó información importante respecto a las operaciones del Hotel Enigma, realizando lo establecido en el artículo 3.2.5, también conocido como dolo. Y tercero, la empresa Enigma sufrió daños en su prestigiosa imagen debido a los actos de mala fe y falta de lealtad por parte de Mochales, por lo que puede exigir una compensación apegándose al artículo 3.2.16, daños y prejuicios. Bueno, como la pregunta 5, en relación qué sucede si esta empresa Mochales se sale de lo que es Panamá, ¿cuál sería ese panorama que puede enfrentar Enigma y cuáles son esas posibilidades legales? En este caso debemos entender y recomendamos a la empresa Enigma desvincularse totalmente y lo antes posible de esta empresa. Esto debido a que Mochales en sus otros hoteles en otras partes del mundo ya está siendo investigado a mayor profundidad por la evasión de impuestos, por esas actividades delictivas que esta empresa hace. Entonces es cuestión de tiempo de que este hotel de Panamá sea investigado también y se descubra. Por tanto, lo mejor para Enigma es desvincularse, romper ese contrato, y como ya lo hemos analizado a un poco más de profundidad, eso es lo mejor y lo puede hacer a través del dolo o el impago de la política de precios. Esto debido a que si se llega a investigar se le puede vincular aún más a estas dos empresas y a Enigma se le puede penar de algún tipo como cómplice debido a que sabía de que estaba haciendo doble facturación y no hizo nada al respecto. Con respecto a la pregunta 6 sobre si le podemos indicar qué nivel de éxito podemos tener si se eleva esta situación a un arbitraje internacional, y también sobre qué costos debemos considerar para el arbitraje internacional, se recomienda a la empresa Enigma que primeramente trate de buscar la mediación y conciliación con Mochales para dar fin al contrato pactado sin necesidad de elevarlo a un arbitraje internacional. De no ser posible esta mediación, Enigma tiene mucho potencial de ganar el caso ante las entidades de arbitraje internacional, dadas las diferentes reglas que se establecen en los principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales del 2010. Y respecto a los costos que se deben considerar según el artículo 46 del reglamento de arbitraje de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje, se citan que estos serían: número 1, los honorarios profesionales y gastos de los representantes y de los peritos propuestos por las partes, también los gastos y tasas administrativas de la Corte,
También incluyen los honorarios profesionales de los componentes del tribunal arbitral y de los peritos por él nombrados. Igualmente, cualquier otro gasto en el que se haya incurrido para la realización del procedimiento arbitral, incluidos los impuestos correspondientes. Ahora bien, con respecto a las recomendaciones para la empresa Enigma, se le recomienda a esta primeramente negociar la terminación de este contrato y también una posible compensación por los daños a la imagen causada por los actos ilícitos de Muchales antes de ir directamente al arbitraje internacional. Esto principalmente porque creemos que debería darse una finalización del contrato en buenos términos por parte de ambas y también no acudir a costos innecesarios. También recomendamos a la empresa Enigma realizar un estudio más profundo y detallado sobre todas las actividades que realizó la empresa Mochales durante su administración del hotel. Esto también con el fin de descartar cualquier otro tipo de acto desleal que también afecte en sus futuras negociaciones comerciales de la empresa Enigma. Como parte de las conclusiones finales, tenemos que las acciones de Monchales pueden ser perjudiciales para Enigma. Por eso, esta empresa panameña debe desvincularse lo antes posible de lo que es esta empresa extranjera. Como bien lo vimos anteriormente, lo puede hacer a través del dolo, que es por sus malas acciones, ocultar información, o bien por la política de precios, es decir, por el impago de varios meses de esos pagos mínimos que debería hacer. También en un futuro, lo que es Enigma debería escoger mucho mejor a la empresa a la cual le da su franquicia para que la explote comercialmente. Como vimos, Monchales no fue el mejor candidato debido a malas acciones que tomó y que pueden llegar a afectar lo que es la empresa Enigma.